¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es un gusto saludarlos y reencontrarme con ustedes, reencontrarnos como hermanos en Cristo para seguir analizando algunas de las verdades que Dios nos dejó en la inspiración, en este caso la inspiración moderna en el ministerio de Elena de White, escribiendo el libro El deseado de todas las gentes. Y lo estamos analizando a la luz de la doctrina de Dios. Queremos saber quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué creía la profeta de Dios acerca de esto. Consideramos esta doctrina como fundamental, ¿sí? Y el mismo Jesús dijo que en conocer a su Padre y conocer a Él, que había sido enviado, se encuentra lo que es la vida eterna. Así que mi deseo es que podamos seguir avanzando juntos y hoy los invito a que podamos ver el capítulo número 26 de esta serie preciosa. Nos cuenta la sierva de Dios que cuando Jesús iba de un lado a otro, iba visitando diferentes ciudades, justamente en el medio de esos caminos se encontraba la ciudad de Capernaum, que era donde había curado al hijo de ese siervo del rey. ¿Se acuerdan que había venido solo a buscar a Cristo con su hijo en su casa a punto de morir y que por la fe de la palabra de Jesús su hijo había sanado? Entonces Jesús vuelve a esta ciudad donde siempre era muy bien recibido y tenía acá una morada donde descansar entre medio de sus viajes. Y la sierva de Dios cuenta que esta ciudad era estratégica en todos los sentidos. En primer lugar, porque era un lugar hermoso, que tenía montañas, donde estaba el lago de Galilea, donde había arroyos que salían de las peñas, había huertas, viñedos, flores de colores, y aparte de esto era una ciudad que se encontraba en el medio de varios caminos, ¿sí? Que iba a Damasco, iba a Jerusalén, iba a Egipto. Entonces, como venían gente de muchas naciones, Cristo sabía que hablando allí, incluso a los que estaban de paso, las verdades que él hablaba iban a ser llevados a los confines de toda la tierra. Entonces, en ese contexto, transcurre la primera parte de esta historia, donde las multitudes acudían a Cristo totalmente encantadas y dichosas de verlo, totalmente lo contrario a lo que había pasado en Judea y en Nazaret. Y nos cuenta que el sábado Jesús va a la sinagoga y que tanta gente se agolpó para estar con él que había gente que no entraba. Y mientras Jesús hablaba y la gente lo escuchaba con mucha atención, la sierva de Dios nos dice: todos los que oían al Salvador se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos la palabra de Dios no tenía poder vital. La palabra de Dios no tenía poder vital. Esto es una declaración muy, pero muy importante. Hay un texto bíblico que registra las palabras de Jesús que dice: las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son palabras vivas. Lo que está escrito en la Biblia no es un libro de texto, ¿sí? No es una ciencia que se pueda estudiar en la universidad y que te ayude a conocer todos los recovecos. Es vida, cambia vidas. Y la palabra de Dios está viva porque es el Espíritu de Cristo quien la escribe en los corazones. Y bueno, esto no sucedía con los rabinos, ¿no es cierto? Habían sustituido sus enseñanzas, las de la Biblia, por sus propias ideas y tradiciones.
En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. Habían hecho de la palabra de Dios teología, ciencia muerta, sin el espíritu que vivifica. No se metía en las discusiones que tenían las distintas sectas del judaísmo, ¿sí? No tenía nada que ver con esto. Su obra era presentar la verdad, nada más que eso. Enseñaba a los hombres la palabra de Dios de una forma sencilla para que todos pudieran entenderlo y principalmente para que pudiesen reconocerlo, ¿no es cierto? Los quería atraer a él como Salvador, no tan solo como alguien que iba a curar todas sus dolencias físicas, ¿no es cierto? Dice que Cristo nunca adulaba a los hombres, nunca dijo algo que pudiese exaltar su fantasía e imaginación, ni los alababa por sus hábiles invenciones. Pero los pensadores profundos y sin prejuicio recibían sus enseñanzas y hallaban que probaba su sabiduría. Se maravillaban por la verdad espiritual expresada en el lenguaje más sencillo. Esto es muy importante. Se maravillaban por la verdad espiritual expresada en el lenguaje más sencillo. Y hermanos, déjenme decirles esto. Salvo cuando la Biblia habla en símbolos, que generalmente es para las profecías, salvo esa excepción, la Biblia tiene un lenguaje simple. Huyan de todas aquellas personas que quieren relativizar la palabra de Dios, ¿sí? Cuando Jesús dice, yo soy hijo de Dios, no, pero eso es relativo, en realidad es un título, en realidad es un rol que cumple y que a todo le encuentran un pero en realidad no es así, tiene un significado más profundo. Huyan de todo ese tipo de personas porque la Biblia está escrita en un lenguaje sencillo para que cualquier persona lo entienda. Si dice hijo, es hijo. Si dice padre, es padre. Cuando la Biblia habla, lo habla en un lenguaje sencillo, así como Jesús también expresaba sus palabras. Los más educados quedaban encantados con sus palabras y los indoctos obtenían siempre provecho. Tenían un mensaje para los analfabetos y hacía comprender aún a los paganos que tenía un mensaje para ellos. O sea, Jesús se acomodaba a quien estuviese escuchando, se acomodaba a las nacionalidades, a las costumbres, a las clases sociales, ¿sí? Y eso es también lo que debemos hacer aquellos que presentamos la verdad. Debemos abrir nuestro corazón, escuchar la voz de Dios para hablarle a cada persona según lo necesite. Dice que los afligidos que venían a él sentían que vinculaba su interés con los suyos, como un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba. Ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo el consuelo de su amor. Esta declaración es tremenda. Por un lado dice que los enfermos que venían, los afligidos, se enamoraban de Jesús porque Jesús unía su corazón con el suyo. No era que iba como con una varita mágica, hacía sano, 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 y bueno, vayan y que Dios los bendiga. Había una relación que involucraba a Jesús con la gente que él ayudaba. Y lo que dice acá nos habla claramente una verdad con respecto al Espíritu Santo, a la vida divina de Cristo. El cielo se acerca, el cielo se acerca, Jesús está con nosotros, así como también pasaba cuando Jesús estaba en la tierra. El cielo se les acercaba, ellos anhelaban permanecer en su presencia y Jesús anhelaba que su presencia estuviera siempre con ellos. Pero no solamente en ese momento, sino que pudiese acompañarlos de continuo, o sea, todos los días, el consuelo de su amor, el consolador.
La vida divina de Cristo, el Consolador, es el consuelo de su amor que nos acompaña constantemente. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sigue relatando la sierva de Dios que en ese tiempo la actividad demoníaca fue la más intensa en toda la historia de la tierra. Y se acercó una persona que, bueno, primero es como que lo reconocieron como un loco porque saltó a través de todos y fue hasta donde estaba Jesús, pero enseguida se dieron cuenta que era un endemoniado, ¿no es cierto? Y de la boca de este endemoniado salieron unas palabras que decían: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Obviamente estas palabras venían de un demonio que habían conocido a Jesús en el cielo, uno de esos seres que fueron expulsados por haber hecho guerra junto a Satanás. Entonces dice que Jesús contestó con mucha autoridad: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Jesús tenía poder sobre todos los demonios, le tenían un miedo terrible. Y la sierva de Dios nos cuenta que esta persona había quedado poseída eh, por sus propias decisiones, que dejó la vida de bien para meterse en todos los placeres que el mundo le podía dar, a vivir en un libertinaje total hasta el punto que él se entregó con todo lo que él tenía y con sus sentidos, se entregó al diablo. Pero en el momento que estuvo cerca de Jesús, su corazón pedía a gritos libertad. Y aunque el demonio impidió que él pudiese hablar y puso sus propias palabras, Jesús leyó en el corazón de esta persona que quería ser libre, y por eso, Jesús lo liberó. Y bueno, esta persona obviamente después quedó muy, pero muy eh, agradecida a Satanás. Y recuerden que, bueno, Jesús ya se había enfrentado directamente al demonio en el desierto. Y ahora fue la segunda vez donde se volvía a enfrentar cara a cara con el poder de las tinieblas, ¿no es cierto? Y la sierva del Señor nos dice que, bueno, el hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hacía poco despedían fulgores de locura brillaban ahora de inteligencia, y de ellos caían lágrimas de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro, y tan pronto se recuperaron el habla, tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Ellos deberían también haber reconocido, ¿no es cierto?, que ese quien hablaba era el mismo que en el cielo fuera el general de los ángeles. Entonces, por eso, hablaba con autoridad y potencia, y los espíritus inmundos salían totalmente despavoridos. También nos dice la sierva de Dios que em, los rabinos judíos, los maestros de la ley, estaban dominados por espíritus inmundos, así como este hombre. Pero en vez de manifestarse como una locura física, se manifestaba a través de la piedad y confundía a todo el mundo, creyendo de que estaban en el camino de Dios. Pero es donde Satanás más trabajaba para confundir a la gente, especialmente para que no puedan reconocer a Cristo y para que murieran en esa religión totalmente fría, sin vida, ¿no es cierto?, donde no tenían la vida que se desprende de la palabra de Dios. Y acá está la cita, ¿no es cierto?, de lo que yo comentaba anteriormente. Dice: el periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado y el sufrimiento y acusando luego a Dios de causar esa miseria. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. Estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando sus cautivos. Una nueva vida. ¿Cuál será esa nueva vida?
y el amor y poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres, y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino. Satanás había reunido todas sus fuerzas y a cada paso se oponía a la obra de Cristo. Quedémonos con esta frase: una nueva vida y el amor y el poder del cielo obraban en los corazones de los hombres. Quedémonos con esa frase y leamos la siguiente. Así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida también surge de abajo y da energía a los agentes de Satanás. Una nueva vida nos es impartida del cielo, la vida divina de Cristo, y una nueva vida también les es impartida a los simpatizantes de Satanás y a sus demonios, pero que viene desde abajo, desde el mal. Cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos. Con cierta intensidad se está, con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra disfrazado. Viene como ángel de luz y las multitudes escuchan a espíritus de horror y a doctrinas de demonios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo de la Biblia, y tiene a otro Espíritu Santo diferente que no es Cristo, está escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Eso es lo que dice la sierva de Dios. Después nos cuenta también que así como Satanás minaba la mente de aquellos rabinos para que no vieran la vida que daba la palabra de Dios, sino que todo cuestionaran y relativizaban, nos dice que una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, o sea, cuando logra que alguien no la entienda por su sentido simple y vea que todo es complejo y le empieza a dar significados raros, una vez que Satanás logra esto, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Entonces empiezan a leer a hombres, filosofía, historia de las iglesias, ya la Biblia no lo llena, entonces necesitan ir a otras cosas, ¿no es cierto? Así se insinúa Satanás. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando el dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Aquel maestro que complique la Biblia, que le trate de encontrar segundos, terceros significados y que no acepte su lenguaje sencillo, hijo es hijo y padre es padre, es espiritista. Está escuchando la voz de los demonios y está profesando doctrinas del error, así se haga llamar judío o adventista. ¿Sí? Eso tiene que quedar recontra claro. Y no importa si esto le hiere el orgullo a quien se lo hiera. No es un mensaje dado para lastimar, es un mensaje dado para reflexionar, para arrepentimiento, ¿sí? Y para buscar al verdadero Dios en oración. El que lo quiera tomar como una lanza que lastima, ya no nos podemos hacer cargo, porque esto es escrito por inspiración de Dios, ¿sí? Y sigue diciendo la profeta de Dios: el medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra. ¿Recuerdan la tentación en el desierto? Escrito está. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Quiero recalcar por enésima vez que en este libro se nos enseña a no buscar a Dios en carreras universitarias, sino que hay que buscar a Dios directamente en oración pidiendo sabiduría. Y aquel que quiera conocer de Dios, Dios les dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Dejemos de complicar las escrituras y veamos la simpleza con la cual fueron escritas para conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Sigue diciendo que las noticias de la obra de Dios se esparcieron por todo Capernaum y que por temor a los rabinos no querían venir a Jesús en sábado, porque Jesús sanaba a todo el mundo. O sea que todavía, si bien aceptaban a Cristo, tenían respeto por los rabinos y no querían que los vean con Cristo, o no quería que los rabinos los acusen de romper el sábado por ser sanados en sábado. Entonces sucedió que igualmente cuando se ponía el sol, venían de a multitudes para que Jesús los sane y que se quedaba hasta altas horas de la noche sanando, y que después, buscaba un poco de descanso, pero antes de que amaneciera ya estaba otra vez en las montañas, en comunión, en oración con su Padre Celestial, ¿no es cierto? Él no permitía ni que sus discípulos, que se preocupaban por él y querían hacerlo descansar, no permitía que lo sacaran de su labor, ¿sí? Incluso Jesús les daba descanso a sus discípulos, les decía que vuelvan a sus casas, con sus familias y que después regresaran, pero él no cesaba en ningún momento de hacer su tarea hasta que el último de los que sufrían habían quedado aliviados. Y la sierva del Señor nos describe esto, o esta parte de la vida de Jesús, nos dice así: así transcurrían los días de la vida terrenal de Jesús. A menudo despedía a sus discípulos para que visitaran sus hogares y descansasen, pero resistía amablemente a sus esfuerzos de apartarle de sus labores. Todo el día trabajaba enseñando a los ignorantes, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, alimentando a la muchedumbre. Y al anochecer o por la mañana temprano se dirigía al santuario de las montañas para estar en comunión con su Padre. Muchas veces pasaba toda la noche en oración y meditación y volvía al amanecer para reanudar su trabajo entre la gente. Incluso dejaba de dormir para poder hablar con Dios. ¿Cuántas son las noches que yo, hablando con Dios, me quedo dormido, ¿no? Todo lo contrario a lo que hacía Jesús, ¿no es cierto? Pero bueno, la multitud todavía seguía buscando a Cristo, y los apóstoles un poco estaban tranquilos acá. Ellos tenían muchas dudas y muchos miedos cuando llegaban a lugares donde los despreciaban, donde querían matar a Jesús, porque se chasqueaban de que eso fuese como un fracaso. Entonces se querían quedar en Capernaum porque ahí, todo el mundo los reconocía y venían a verlos a ellos y a Jesús. Sin embargo, Jesús les decía: es necesario que vayamos por otras ciudades y que vaya a muchos otros lugares donde llevar el mensaje, porque todos tienen que recibirlos, ¿no es cierto? Sucedió también que en esta ciudad, descansando en la casa de Pedro, también la suegra de Pedro había caído muy, muy, pero muy enferma, y Jesús también la sanó, mostrando más aún, ¿no es cierto?, del poder que él tenía sobre la vida. La vida de Jesús ofrecía un marcado contraste con todo. En ella no había disputas ruidosas, ni cultos ostensivos, ni acto alguno realizado para obtener aplausos, nos dice, ¿no es cierto? Cristo se ocultaba en Dios, y Dios era revelado en el carácter de su Hijo. A esta revelación deseaba Jesús que fuese atraída la atención de la gente y tributado su homenaje.
Jesús quería mostrar al Padre y el Padre se manifestaba en su Hijo. Jesús quería que la gente viera esto, la relación entre el Padre y el Hijo. Y de hecho, en el Evangelio de Juan hay una oración, ¿sí? En todos los capítulos, bueno, del 14 hasta el 17 se puede leer enteros. Hay una oración donde Jesús dice: te ruego por estos para que sean uno como tu Padre y yo somos uno. Todo el tiempo Jesús quería que la gente llevara su atención hacia el Padre y el Hijo, hacia la relación que había entre el Padre y el Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y queda, queda en nosotros entonces hacer caso o ignorar las palabras de Jesús. Si nosotros sabemos qué es lo que Jesús quería, hacia dónde quería atraer a la gente, qué es lo que quería que la gente entendiera, pero decidimos ir por otros caminos, Dios no nos va a obligar. Pero nos tiene que quedar absolutamente claro que en este capítulo se nos enseña que quien desvirtúe las escrituras, quien las haga complejas, quien las haga rebuscadas, está siguiendo a espíritus de demonios y está aceptando doctrinas de demonios. También aprendimos que la palabra de Dios no es un libro de texto, de letra muerta, sino que da vida. La palabra de Dios es el Espíritu de Cristo que quiere en nosotros generar una nueva vida. El que no nazca a una nueva vida por el Espíritu de Cristo, no va a estar vacío, va a estar lleno del otro espíritu, pero que viene de abajo, que viene del diablo. Acá no hay posibilidades de estar en el medio. O estás con el Espíritu de Cristo o estás con el Espíritu de Satanás. Mi deseo es que podamos meditar en todas estas palabras, que podamos meditar en el trabajo que hacía Jesús, puntualmente en los objetivos que él quería cumplir, hacia dónde quería llevar a la gente, para que nosotros podamos aplicar así sus enseñanzas a nuestras vidas y también impartir estas mismas enseñanzas a otros que aún no conocen al Padre y al Hijo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los invito a continuar viendo esta serie titulada El deseado de todas las gentes, a la luz de la doctrina de Dios. Hasta luego y bendiciones.